dicho que va a estar aquí conmigo y que será la luz en mi camino. Y aunque la tormenta llegará, me he prometido que escucharé su voz en medio del ruido. Bienvenidos una semana más a En Medio del Ruido, vuestro podcast. Yo soy Denis Suárez, vuestro host, y en el día de hoy tengo a un invitado de súper lujo. Enseguida hablaremos de él. Antes de proceder, quería recordaros lo primero, que somos un podcast en colaboración con Protestante Digital, y lo segundo, que hemos abierto nuestro Patreon, así que si el contenido que estamos haciendo te gusta, te bendice, te voy a pedir lo primero, que ores por nosotros, que esto es un trabajo maratoniano. Lo segundo que te voy a pedir es que te suscribas y que nos dejes un like. Y lo tercero, que si lo consideras, que pases a formar parte de nuestro Patreon. Ahí estamos subiendo newsletters semanales, estamos creando contenido exclusivo y ahí vas a poder tener una comunicación un poco más cercana, puedes sugerirnos temas, invitados, etcétera. Y sin más dilación, voy a presentaros al invitado de hoy. Por un lado tengo a un clásico de nuestro equipo, el señor Mr. Chic Juárez. ¿Cómo estás, Chic? ¿Qué andas? Aquí andamos, trabajando como siempre. Yo es que ya no me presento con el mismo entusiasmo de antes, tío. Esto se está apagando la chispa entre nosotros, tío. Pero bueno, mentira. Hay que mantener viva la llama. La llama y hoy, eso es. Y hoy es un placer, es un honor, es un privilegio presentaros a nuestro invitado de lujo, Andrew Messmer. ¿Cómo estás, Andrew? Pues estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de estos temas. Qué bueno. Hoy vamos a estar hablando sobre todo de tu trabajo como teólogo, como apologeta incluso. En concreto, tú acabas de sacar un libro del que vamos a sacar muchísima chicha hoy, ¿verdad? Pero antes de nada nos gustaría conocer tu trasfondo, un poco de dónde vienes, qué hace una persona como tú en un país como este. Cuéntanos un poquito, sobre todo eso, tu contexto, etcétera, etcétera. Vale, pues yo nací en Estados Unidos, vengo de un trasfondo fundamentalista, de corte bautista. He sido cristiano, he sido ateo. Cuando volví al cristianismo por un estudio de la resurrección de Cristo, Dios me cambió la vida y pues desde entonces solo quería respuestas. ¿Por qué soy cristiano? Si es lógico, si es razonable. Y pues con esa trayectoria hice mi doctorado en el Nuevo Testamento en Bélgica. Y pues ahora vivo en España. Siempre, bueno, el Señor lo puso en nuestro corazón, que es difícil explicar la llamada de Dios en tu vida, pero el Señor para mí siempre ha sido un sueño vivir en España. Y pues estoy casado, llevamos casi 20 años casados, tenemos 5 niños pequeños y llevamos en España 13 años. Yo soy ahora rector del Seminario Teológico de Sevilla en Santi Ponce, España, aquí en el sur. Qué lujo, ¿no? Además, en un sitio tan histórico para nosotros, protestantes, reformados. Yo estuve hace casi 8 años, ¿no? Cuando fue para la celebración del 5º centenario, que se hizo allí un concierto, bueno, todo aquello. La verdad es que es un sitio de auténtico lujo. Oye, me llama mucho la atención lo que has comentado de que tú en un momento te volviste ateo. Uh-huh. ¿Puedes contarme, antes de seguir un poco, qué es lo que te llevó a perder la fe y qué es lo que te hizo, has dado algunas pinceladas, pero qué es lo que te hizo reconectar con Dios, ¿no? Pues es una historia, me imagino, bastante típica. Cuando yo pasaba por esta experiencia, yo pensaba que yo era el único en el mundo, en la historia, que jamás había pasado por algo así. Pero cuanto más escucho la historia de los demás, me doy cuenta de que es una historia muy típica, de que ver la hipocresía en las iglesias y de mi trasfondo fundamentalista, los profesores en la facultad no me daban razones, más me exigían creer cosas que yo no entendía. Y cuando yo iba a leer autores ateos o de otras religiones, ellos no exigían fe ciega, ellos daban razones, explicaciones, argumentos, evidencia, y yo tengo que pensar. Entonces yo había llegado a la conclusión que o puedo pensar y ser ateo o no pensar y ser cristiano. Entonces, pues un día dije a mí mismo, Andrés, tú no eres cristiano, tú eres ateo, y pues eso fue el comienzo de mi ateísmo. Pero yo había reducido la fe cristiana y yo no era consciente de lo que hacía, pero yo había reducido la fe cristiana a la resurrección de Cristo, porque con la resurrección de Cristo yo gano prácticamente todo. Dios existe,
Dios interactúa con este mundo, los milagros existen, el cristianismo es la religión correcta y por Cristo, por su avalo por el Antiguo Testamento, yo puedo fiar de la Biblia. Y pues de ahí decía, pues si yo puedo aceptar la resurrección de Cristo, yo puedo aceptar básicamente el resto del cristianismo. Y fue a través de escuchar por casualidad o por providencia a una serie de un pastor sobre la resurrección. Y pues ahí es cuando empecé, por fin tenía argumentos, y yo después de escuchar esa serie, que me asombró mucho, pero empecé a decir cosas como, yo creo que la resurrección es la explicación, la mejor explicación de la evidencia. Y eso es lo que me hizo volver a la fe cristiana. Claro, es un tema interesantísimo. Además, yo coincido contigo en que alguna vez me lo preguntaban hace poquito en redes sociales, que ¿qué tendría que pasar para que yo perdiese mi fe? Y yo pensaba un poco como, seguro que has leído a Lee Strobel, este tipo de autores, que lo que argumentan es la piedra angular de nuestra fe se basa en que Cristo haya resucitado. Si Cristo no ha resucitado, el resto de nuestra fe se viene abajo. Entonces, a mí me pasa igual. O sea, el punto de fuga de la apología cristiana es la resurrección, porque nada apunta a otra cosa, nada apunta ni a que los discípulos hayan robado el cuerpo, ni que haya muerto clínicamente Jesús y luego se haya levantado. O sea, o Jesús ha resucitado o no ha resucitado. Si ha resucitado, lo que creemos es cierto, y si no ha resucitado, lo que creemos no es cierto, simplemente, ¿verdad? Efectivamente. No sé cómo lo ves tú, Chic, este tipo de cuestiones. Me vais a disculpar, pero es que yo me estaba disfrutando tanto la charla que era como… No. Además es que es una historia muy parecida a lo que pasó conmigo, ¿no? Yo también vengo de un trasfondo, igual que Denis en este caso, de una iglesia posteriormente sectarizada, y yo también abracé el ateísmo de manera secreta. Además, yo le oculté a todo el mundo, pero por dentro estaba pasando por toda esta situación, ¿no? Y leyendo… A mí me tocó la época de los 4 jinetes del apocalipsis, entonces yo leía a Sam Harris, yo leía a Richard Dawkins, yo leía a Christopher Hitchens y todo esto, y es verdad que creo firmemente que la gente muchas veces no, cuando abraza este tipo de… Y más ahora que estamos en una época que es post-nuevo ateísmo, ¿no? Pero en aquel momento la gente no se planteaba realmente las consecuencias que eso podía tener más allá del no creer en Jesús o más allá de la ausencia de la relación con Dios. Creo que este tipo de lecturas y este tipo de autores, las tesis que han traído a la humanidad, a la sociedad, la contribución de ellos verdaderamente pasa por negar la mayor. O sea, es decir, en el punto en el que nos encontramos, en el que nada es correcto y nada es equívoco, y en el que todo está bien y al mismo tiempo nada está bien, todo parte precisamente de la ausencia de un punto de referencia moral, que en este caso para mí es Dios, ¿no? Y eso nos ha llevado a tener la sociedad que tenemos. Y yo son cosas que en aquel momento no las veía y a las que en aquel momento tampoco les daba demasiada importancia, pero conforme nos acercamos a la creencia en Jesús y precisamente a tener una evidencia empírica y razonada de nuestra fe, es como que tenemos más argumentos todavía para tener conciencia de esto y hablar sin ningún tipo de tapujo alrededor de este tema. Exacto. A mí me gusta mucho una cita de John Lennox que dice: la fe ciega es lo que lleva a hombres jóvenes a estrellar aviones contra edificios. Exacto. Y es importante porque creo que precisamente la fe cristiana es la que le dice a Tomás, toca mis llagas, comprueba, ¿no? O sea, es una fe que razona, ¿no? Y realmente, por alguna razón, algunos sectores, como seguramente el entorno en el que te criaste, Andrew, han desterrado la razón de su fe. Y precisamente lo que Dios nos pide es lo contrario: buscadme y hallaréis, dice la palabra, ¿no? Entonces, joder, qué interesante y qué manera tan curiosa de reconectar con Dios con los mismos argumentos que te alejaron de Dios, ¿no? Tal cual. Pues es interesante que menciones ese versículo al final de Juan, que eso para mí, eso fue como agua para mi alma seca, que yo le decía a Dios varias veces: Dios, tengo que tocarte, que si no, no voy a creer. Ahora, dice justo después de eso,
los bendecidos son los que no me ven y creen todavía. Y eso es como mi mujer. Ella es una mujer muy buena, pero ella no tiene estos debates mentales como yo. Ella no lucha con su fe como yo luchaba con la mía. Así que cada uno, Jesús se ofrece a cada uno, los que aceptan por fe lo que él dice y otros que dicen, espera un momento, yo necesito evidencia, argumentos, esto no cuadra, ¿qué dice el otro? ¿Qué dice la otra religión? ¿Qué dice esto? Y Dios se ofrece a todos. Y en su manera, él me dijo, Andrés, aquí estoy, tócame. Y lo hizo con argumentos históricos y filosóficos y científicos y tal, pero eso fue su manera de acercarse a mí. Exacto. El otro día lo decíamos con Carlos, ¿no? O sea, el Señor sabe exactamente cómo juquearte, ¿no? Efectivamente. Y de esa manera, en el caso de los tres, lo hizo a través de la razón, ¿no? Del coco. Pero como bien dices, hay gente que no necesita ese proceso. Dios sabe cómo encontrar con cada uno. Y dicho todo esto, vamos a entrarle al hueso, ¿vale? O sea, y aquí es donde la cosa se va a poner un poco más, ¿cómo decirlo? Peliaguda, ¿no? Densa. Exacto. Te pregunto, ¿la Reforma Protestante fue una ruptura con la tradición apostólica? No, nosotros diríamos justo lo contrario. No fue una ruptura con la tradición apostólica, sino una vuelta a la tradición apostólica. Y sobre todo, los cristianos llevamos siglos y siglos, más de un milenio, casi 2000 milenios ya hablando de la fe, esperanza y amor, es decir, resumir la fe cristiana a lo que creemos, cómo adoramos y cómo vivimos, ¿no? Creemos el Evangelio, creemos en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu. Nuestro culto está dirigido a Dios y nuestra ética es amar a Dios y a nuestro prójimo. Y eso realmente es la básica de la fe cristiana, es lo que Cristo dio a los apóstoles. Y fue justo eso, a la fe, esperanza y amor, la meta de la Reforma Protestante, volver a las fuentes, volver a las escrituras, volver a la iglesia antigua, a su fe, a su esperanza, a su amor. En lugar de dirigir nuestro culto a María y los santos, dirigir nuestro culto a Dios. En lugar de creer en María, creer en nuestras obras, creer en otras cosas, creemos en Dios y el escándalo del Evangelio. Entonces, todo lo contrario, la Reforma Protestante no fue apartarse de la tradición apostólica o crear algo desde la nada, sino volver a lo que la Iglesia siempre había creído antes. Uh-huh. Vamos a sentar un poco la base. ¿Qué es lo que se podría considerar como tradición apostólica? Es decir, ¿qué es? Porque tú mencionas mucho el término católico en su sentido etimológico, ¿no? Que es la creencia que todos los cristianos comparten, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas bases que tú dirías, este es el conocimiento católico cristiano? Católico como universal. Bueno, quizás sería útil contrastarlo con el entender católico romano. Ellos entienden, si uno dice, yo soy católico, ellos cuando ellos lo dicen, lo entienden como una referencia a comunión con el Papa, a algo externo, la jerarquía de la Iglesia. Ellos lo entienden así, que es razonable, no está mal. Pero nosotros lo entendemos de otra manera, es decir, no estamos en contra de comunión, no estamos en contra de señales externas, pero más importante que eso son las marcas invisibles, es decir, nosotros como protestantes ponemos más énfasis en lo invisible que en lo visible, y lo invisible es lo que acabo de decir, la fe, esperanza y amor de la Iglesia, el Evangelio, por ejemplo. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu, y el Hijo se hizo carne y murió por nuestros pecados, envió el Espíritu y vivimos nueva vida en su poder. El amor de amar a Dios y amar a nuestro prójimo por el poder del Espíritu que nos da, y el culto que está dirigido al Señor. Estas son las marcas invisibles, por decirlo así, que nos vincula con Cristo, con los apóstoles y con la iglesia antigua. Entonces, no estamos en contra de las señales externas de estar en comunión con otras iglesias. No estamos en contra de eso, pero más importante que eso es lo invisible, lo que nos conecta. Uh-huh. Wow, es que es una distinción bastante importante, ¿no? Porque desde fuera daría la sensación de que para la iglesia romana se ha convertido en más importante lo que tú dices, las señales externas,
que la doctrina interna, ¿no? A mí me sorprende mucho que la virtud del católico sobresaliente es el practicante, es decir, es Sí, el sí, que sí. hace, es el que actúa. Y la virtud del cristiano protestante es el cristiano nacido de nuevo. Sí, sí. Creo que encaja muy bien con lo que tú estás planteando. Pero ojo también ahí, porque creo que la distinción precisamente que hace Andrés en ese sentido es una distinción que no solamente vale para entendernos nosotros en contraste con ellos, sino también para tener claro qué es lo que somos nosotros. No sé vosotros, pero yo observo mucho en la iglesia evangélica cuando le preguntan al evangélico promedio, al evangélico de calle, oye, ¿por qué vosotros no sois católicos? No, es que porque nosotros no adoramos a María y a los santos. Es como que lo reducen o hacen un reduccionismo muy gordo de esto y creo que es bastante más interesante esta definición. No sé. Ujú. Pues sí, y a ver, tenemos que pensar en términos cronológicos. La Iglesia Católica Romana excomulgó a Lutero. Es decir, nosotros nunca salimos, nunca abandonamos, nunca rechazamos la Iglesia visible, pero cuando la Iglesia visible nos excomulgó, yo estoy hablando un poco en términos poéticos aquí, pero vimos miramos a nuestro alrededor y vimos a Pablo, a Pedro, a Juan, a Agustín, a Juan Crisóstomo, a Anselmo y los santos del pasado y dijimos, a ver, han excomulgado la iglesia. Entonces, si la iglesia no es comunión, digamos, externa, tiene que ser algo diferente. Y nosotros tenemos comunión con Pablo y Juan y Abraham y Moisés y Agustín y Juan Crisóstomo y otros. Entonces, lo más importante es la parte invisible, que es la fe, esperanza y amor de la iglesia. Claro, en ese sentido, ¿tú dirías que la Iglesia romana dejó en algún momento de ser católica? Pues sí, y es difícil, bueno, hay un argumento. Básicamente, en algún momento entre el siglo XI y XV, donde los protestantes solemos marcar un desvío importante en la Iglesia Católica Romana. Ahora, antes de decir cualquier cosa más, déjeme decir que deberíamos dar gracias a Dios por el bien que queda en la Iglesia Católica Romana. Ellos siguen creyendo en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu. Ellos siguen diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, incluso en temas sociales. Ellos luchan por la familia, por la vida, por cosas muy buenas. Así que yo, por lo menos, yo no veo a los católicos romanos como nuestros enemigos. No, yo no soy anticatólico romano y de hecho, la semana pasada, la Facultad Católica Romana 15 Días me invitó a dar una conferencia sobre el credo niceno y todos decimos ahí que cuanto más afirmamos el credo niceno, más unidad tendremos. Entonces, yo no estoy en contra de la Iglesia Católica Romana, pero dicho eso, en el siglo XI la Iglesia experimentó una ruptura entre Oriente y Occidente sobre temas importantes. La Iglesia ya no es una. La Iglesia tiene dos tradiciones, Oriente y Occidente. Y a partir del siglo XI, después de la ruptura, es cuando nosotros como protestantes empezamos a ver cosas que nos preocupan bastante. Es cuando entra, por ejemplo, todas las afirmaciones del Papa de que es el patriarca universal de la Iglesia, la doctrina de la transubstanciación, 7 sacramentos, mucha mariología, cada vez más desvío en la doctrina de la justificación o la salvación. Muchos de estos desvíos doctrinales y también temas de indulgencias, purgatorio, todo esto lo encontramos allí entre los siglos XI y XV. Entonces, nunca sé qué decir exactamente cuando hablo de la Iglesia Católica Romana, porque por un lado contiene muchas cosas muy buenas, pero por otro lado, sobre todo en estos temas conectados con la Iglesia y la salvación, vemos un desvío importante de la Biblia y de la Iglesia del primer milenio, por decirlo así. Claro, guau, aquí hay tanta miga, tanta chicha en lo que estás diciendo, porque se me abren muchos frentes a la hora del diálogo con la doctrina católica. ¿Has oído hablar últimamente de los milagros eucarísticos?
Solo en las redes sociales. Interesante. ¿Qué podrías contarnos al respecto? Porque parece que de repente son innegables, que un laboratorio de Harvard ha certificado que esa hostia consagrada se ha convertido en tejido sanguíneo. ¿Qué podemos argumentar? Ya, a ver, yo no soy experto, pero yo hablo como alguien que observo o en las redes lo que los demás observan, pero sí me gustaría empezar con algo importante. Yo no entiendo la necesidad de estos milagros. Es decir, según la propia doctrina de la Iglesia Católica Romana, ellos no afirman estos milagros. Es decir, en su doctrina de la transustanciación, no dice que está allí la sangre de Cristo en los accidentes. Estoy usando lenguaje técnico y filosófico aquí. Según la doctrina católico-romana, ellos dicen que a nivel sustancial es sangre y cuerpo, a nivel sustancial, pero a nivel accidental no lo es. Es decir, lo que aparece allí no debería oler a sangre, saber a sangre, verse como sangre. Simplemente a nivel sustancial debería ser sangre. Entonces, ellos no necesitan estos supuestos milagros para comprobar que Cristo está allí y de hecho niega su propia doctrina. Donde yo no sé por qué es así. Tampoco entiendo por qué el pan nunca se convierte en la carne de Cristo. No sé por qué siempre es el vino o la sangre que aparece y no la carne. Y nosotros como protestantes, o sea, esto no son afirmaciones recientes. La Iglesia Católica Romana lleva siglos diciendo esto y nosotros protestantes llevamos siglos diciendo esto, es pura superstición. Y tenemos algunas historias de cómo hemos descubierto que estos son trucos que usan gente. Y no estoy diciendo ni que sí ni que no, sino que ellos no lo necesitan. No sé la razón por la que siempre es sangre y nunca es carne. Y me parece más como superstición que cualquier otra cosa. O sea, no deberíamos poner nuestra fe en vino y sangre, deberíamos poner nuestra fe en la persona de Cristo. Y creo que muchos católicos romanos pierden ese matiz. No ponemos nuestra fe en algo, sino en alguien, en la persona, en Cristo. Entonces, no son necesarios. Esa es mi evaluación. No sé qué pensáis vosotros. Quizás en ese sentido, dale tú. Que no, yo solo quiero decir que me iba a levantar para aplaudir, pero sí. solo iba a ser un poco raro. Pero es que estoy 200% de acuerdo con lo que has dicho, con el añadido de que yo todavía no he leído un solo paper que certifique este tipo de hallazgos. Pero me parece que das varias claves. O sea, siempre es sangre tipo AB, si no me equivoco. Siempre es que no tiene cromosoma masculino. O sea, siempre es como, porque claro, como es solo hijo de María, ¿no? Y siempre va un poco a lo pseudocientífico para mí, ¿no? Pero eso para mí, lo que tú acabas de decir, que solo tiene, ¿cómo son? 23 o 12 o no sé cuántos cromosomas hacen falta, pero si él solo tiene la mitad, él no es humano. Es decir, cada ser humano tiene que tener todo el número de cromosomas y si él no lo tiene, la encarnación, a mi manera de verlo, no es total. Él no se hizo carne. Él tiene que ser 100% carne para redimirnos. Entonces, eso sería, alguien podría hacer el argumento que si solo aparecen 23 o no sé el número, que eso es una negación del concilio de Calcedonia, por ejemplo. Pero bueno, no lo sé. Pero también en ese sentido, creo que en ese sentido tiene mucho que ver con cómo la Iglesia ha educado a sus feligreses. Es decir, la Iglesia Católica históricamente ha dado mucho pie a la asimilación de las culturas existentes en los sitios en los que se ha instalado y dando así lugar a una religiosidad popular muy sincrética, cosa que, por ejemplo, con los evangélicos en años más recientes se está dando también. Es decir, la religiosidad popular ha influido mucho en ciertos círculos evangélicos, particularmente en Latinoamérica, ¿no? Pero quizás es una falta de educación por parte de ellos, es interesado, no sé cómo lo planteáis vosotros.
Pues no sé si esto nos va a desviar demasiado, pero lo que tú mencionas es muy interesante porque como cristianos deberíamos poder incorporar muchas culturas, muchas costumbres, eh, culturas, comidas, bailes y demás. Es decir, nosotros no buscamos uniformidad. Por supuesto. Es lo que hace, por ejemplo, muchos en la fe musulmana. Ellos lo que es una cultura monolítica. Siempre todos se visten igual, hablan igual. Es la imposición de una cultura para ellos santa. Nosotros no predicamos eso. Predicamos unidad en diversidad. Lo que nos une no es uniformidad, sino el amor. Ahora, dicho eso, Dios quiere redimir las culturas. Es decir, las culturas en parte reflejan esa imagen de Dios de Génesis 1 y 2, pero por otra parte reflejan Génesis 3, la corrupción, egoísmo, ignorancia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el cristianismo entra en una nueva región, pueblo, país, tiene que redimir esa cultura y no imponer una cultura ajena o hacer algo así. Entonces, eso es que lo que menciona es muy interesante porque creo que nosotros diríamos que la Iglesia Católica Romana no ha redimido suficientemente esas culturas, por ejemplo, como mencionas en las Américas, y que hace falta más redención, no para quitar las culturas, no para borrar las culturas y las costumbres, sino para redimirlas. No sé si me estoy explicando, pero... Sí. Totalmente. Vale, okay. Y además creo que tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, porque yo te iba a preguntar qué elementos sincréticos paganos crees que podría haber en la doctrina católico-romana. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablas en el sentido de hasta qué punto están intentando asimilar valores culturales y hasta qué punto están introduciendo raíces paganas e idolátricas, ¿no? Pues sí. Yo puedo contestarte, por lo menos tengo en mente una cosa importante, pero antes de contestarte, déjeme decir que nosotros como evangélicos y como protestantes, nosotros tenemos nuestros problemas también. Es decir, podemos criticar a otros, pero tenemos que recordar ser autocríticos también. Siempre. Y a veces esa lección viene precisamente de la Iglesia Católica Romana. Es decir, ellos llevaban décadas luchando por la vida o en contra del aborto o lo que sea, antes de que llegamos los protestantes. Entonces, insisto, no odio a los católicos romanos, pero sí es cierto que yo soy protestante, soy católico romano y yo veo algunos problemas serios con lo que hacen. Y una de estas cosas es oraciones a los difuntos, a los santos, ¿no? Es muy interesante porque todavía, es que tengo el libro aquí en la biblioteca, pero todavía no lo he leído, pero según una tesis muy interesante... ¿Qué libro es? ¿Qué libro es para poder comprarlo después? Está en inglés, se llama, está en inglés, Peter Brown es el autor, ¿cómo se llama? El culto a los santos en la iglesia primitiva, algo así, ahora no recuerdo cómo es, pero luego te paso el libro. Pero él hace el argumento de que en la cultura greco-romana cada casa, cada pueblo tenía su santo. Entonces, lo más natural en la iglesia primitiva, y ni hemos llegado a lo que hoy día llamamos la iglesia católico-romana, sino en la iglesia primitiva, lo más natural fue quitar ese Dios de la casa, Dios del pueblo, incluso Dios del imperio, es decir, tener una jerarquía de dioses. Ir quitando esos dioses y reemplazándolos con santos, con patrones, con el Dios, el Dios universal, el Dios. Claro. Entonces, eso sería una manera, creo, en la que una cultura ha influido en la iglesia cristiana de manera, yo diría, negativa, porque nosotros no deberíamos orar a los santos. No lo encontramos en la Biblia.
y pues no lo deberíamos hacer. Pero eso sería una manera. Eso es lo que me ocurre. No sé si Bueno, ¿tenéis algunas otras ideas? No sé Bueno, eso que comentas en Galicia lo tenemos. Yo estaba pensando, según hablabas, en un caso de un sitio muy curioso. Hay un lugar que es un altar de adoración celta a las aguas, que además se descubrió no hace... Bueno, hay un lugar cerca de Ourense, de mi ciudad, que era un lugar de adoración a las aguas celta. Encima de eso se construyó una leyenda de una mujer que se llamaba Santa Mariña de Augas Santas, que es literalmente coger el principio activo y cambiarle el nombre, ¿no? Encima de eso hicieron una ermita templaria que luego no se acabó de construir porque cayó la orden, etcétera. Y hoy en día todavía adoran a Santa Mariña de Augas Santas y no deja de ser celtismo romanizado, digamos, ¿no? Sí. Por no hablar de casos más evidentes como el Camino de Santiago, que hoy en día es sabido que es una tradición también celta de adoración al lugar donde muere el sol. De hecho, todavía hoy en día le preguntas a los señores de las aldeas dónde termina el Camino de Santiago y todos te van a contestar que en Fisterra, que es donde muere el sol y es donde originalmente nace el Camino de Santiago. Por supuesto que aquello de lo que hablas, de la adoración a elementos de la naturaleza y a deidades locales, a deidades nacionales, etcétera, es más que evidente. Aquí tenemos a Santiago, tenemos a la Pilar, tenemos a tantísimos otros, San Isidro, ¿no? En Madrid, aquí a la Merced, en Barcelona. En México particularmente es más curioso todavía. Yo soy mexicano de origen, a pesar de esta pinta de europeo que tengo, soy mexicano. Y resulta, bueno, yo siempre he sentido mucha curiosidad respecto a cómo se lleva este tema ahí, porque he crecido lejos de ahí, pero siempre he tenido como cierto interés en cómo se desarrolla la cultura ahí. La adoración a los santos y a las imágenes y esa falta de redención de las culturas populares en México particularmente han dado, por ejemplo, pie a cultos sincréticos, totalmente sincréticos, como por ejemplo el culto a un santo popular, porque no es un santo reconocido por la Iglesia Católica Romana, sino es un santo popular mexicano que es reconocido por la gente y es un sanador ocultista, un personaje que se llama el Niño Fidencio o el culto a la Santa Muerte, que además posteriormente se ha convertido en el culto favorito de los narcotraficantes. Entonces es curioso, al final es una cosa que si no se frena, como no ha ocurrido en la Iglesia Católica Romana, tengo la sensación de que no deja de pasar y toma las derivas más locas que te puedas echar a la cara. Ya, y déjeme añadir, como estamos hablando tanto de los santos, yo creo que en muchos casos los evangélicos, y yo soy evangélico, yo digo que yo soy evangélico, pero más, es decir, no solo soy evangélico, también soy católico reformado, pero soy evangélico. Y estoy yo he empezado a acuñar ese término hace poquito, me encanta, o sea, desde que te lo leí, me encanta y desde entonces estoy diciendo por ahí, yo soy católico reformado. Genial. Pero yo pertenezco a ese movimiento evangélico, estoy agradecido, pero en nuestro movimiento yo creo que a veces tiramos el bebé con el agua y, o sea, muchas veces no hablamos de los santos, no hablamos de nuestra historia como cristianos, quizá por miedo de caer en el otro extremo de adorarles o orar a los santos, pero creo que deberíamos hacer más en expresar lo que dice Hebreos 12, ¿no? Estamos rodeados de santos. De tremenda nube de testigos. Efectivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para recordarnos constantemente, sin distraer de Cristo, evidentemente, pero ellos siguen vivos, o sea, ellos están en la presencia de Dios. Yo lo pienso ahora, falleció mi padre hace un año y ahora pienso, me imagino, él es más humano que antes, él es más como Dios, él tiene que amarme más ahora que antes porque está en la presencia de Dios. Entonces, yo no sé, yo no tengo la respuesta, pero ¿qué podemos hacer como gente viva, santos vivos, para celebrar lo que dice Hebreos 12? Bueno, dejo la pregunta ahí para que todos lo puedan discutir, pero creo que es importante. Es muy importante. En mi punto de vista, creo que además el Antiguo Testamento está lleno de el mandamiento de recordad.
Muchas veces en la Torá dice aquella fórmula de cuando tu hijo te pregunte acerca de por qué hacemos esta práctica, le dirás porque Jehová nuestro Dios nos sacó de tierra de Egipto con multitud de prodigios, etcétera, etcétera. Creo que el punto clave es la oración, o sea, algo que me parece que es completamente ilegítimo por parte de los cristianos. Es una práctica católica muy extendida, que es la práctica de la intercesión de los santos. Que eso, si se me pregunta a mí, es pura nigromancia. O sea, es hablar con los muertos para conseguir el favor de la divinidad, lo cual no deja de ser una práctica sincrética con lo que se hacía en Roma, en la Roma precristiana, ¿no? Pero yo creo que como cristianos me venían a la mente dos cosas. La primera, tenemos que recordar a nuestros santos y los evangélicos somos expertos en olvidar el pasado. Nadie sabe quién es Zwinglio, nadie sabe quién es Teodoro de Beza, nadie sabe quién es Guillermo Valdés. Juan de Valdés, exacto, Teodoro, Francisco de Encinas, todos, o sea, Joanes de Leizárraga. Nos hemos olvidado de todos. Y por otro lado, algo que estaba pensando según hablabas es que nosotros también tenemos nuestros santos a los que también adoramos. Y están vivos y los llamamos profetas, apóstoles, todo esto, ¿no? O sea, que yo muchas veces pues, estoy leyendo ahora el libro de Reyes con mi mujer y digo, joder, mira que eran tontos, ¿eh? O sea, cada 2 por 3 otra vez las Astartes y otra vez los Molochs y otra vez no sé qué. Y luego pienso, pero si estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. O sea, que el Evangelio de la Prosperidad ha supuesto un retorno a la Iglesia Católica del siglo XVI, pero peor, para mí. No sé. Pues sí, muchas veces decimos en nuestra iglesia que la razón por la que, por ejemplo, Mateo escribía tanto de los fariseos no era con la esperanza de que los fariseos cogieron el Evangelio y descubrir lo que él decía de ellos, sino por el fariseo que mora en nuestros corazones. Nosotros somos los fariseos, y no solamente fariseos, sino como tú dices del Antiguo Testamento, nosotros somos los israelitas, los reyes que siempre vuelven a sus ídolos. Así que esos ejemplos hablan de nosotros. Totalmente. Decía, ahora no recuerdo que lo decía, mi padre siempre cita esta cita, no sé si sería el propio Lutero que decía, después de la Reforma en cada uno de nosotros hay un papa con una Biblia, ¿no? Sí. Vamos a, porque pues, yo podría estar hablando de esto las próximas 45 horas, pero en otro orden de cosas, a mí me gustaría preguntarte por un tema que también tratas, que es ¿de qué argumentos teológicos, históricos y lingüísticos podemos valernos para negar la inspiración de los libros deuterocanónicos? Pues yo diría principalmente argumentos históricos y bíblicos, quizá también lingüísticos, dependiendo de qué queremos decir con lingüísticos, pero históricamente yo diría que yo lo veo muy difícil negar que los judíos ya tenían cerrado el canon antes de Cristo. Ya tenemos evidencia incluso en algunos libros apócrifos o deuterocanónicos, como lo llamarían los católicos romanos. En los libros de que el canon ya está cerrado, los propios libros apócrifos mencionan la ley, los profetas y los escritos como si fuera una colección de libros ya conocida. Y no solamente antes de Cristo, sino también después. Tenemos Josefo, tenemos la lista de libros del Antiguo Testamento del Talmud de Babilonia, y toda la evidencia judía está diciendo lo mismo, que ellos tienen 22 libros en el canon, y esos 22 libros corresponden a los 39 libros en el canon protestante. Es simplemente cuestión de cómo enumerar los libros, ¿no? Ellos, por ejemplo, ellos tienen los 12 profetas menores, los cuentan como un libro y nosotros como 12. Ellos tienen 1 y 2 de Samuel como un libro, nosotros como 2, etcétera, etcétera. Pero es el mismo contenido. Entonces, históricamente hablando, los judíos ya tenían el canon cerrado. Y número 2, los primeros cristianos daban por sentado que el canon fue el canon judío, y ellos a partir del siglo II y III ya nos dan la lista de libros del Antiguo Testamento, e incluso menciona que rechazan algunos libros que hoy día llamamos libros apócrifos. Entonces, los judíos tenían el canon cerrado, los cristianos seguían el canon judío,
Esos son los dos argumentos históricos. El argumento de la Biblia es un poco más difícil de ver, pero a ver si lo puedo explicar bien. Y si habéis leído el capítulo del libro, podéis ayudarme aquí. Pero básicamente, en un sitio de Lucas, Jesús hace una referencia a Abel, el primer martirio, y creo que fue Zacarías o alguien cuyo nombre empezó con la letra C. Ahora no recuerdo el nombre. Creo que era Zacarías, efectivamente. Pero como el último mártir, es decir, desde la sangre de Abel hasta la sangre de este último. Y es muy interesante ver dónde aparece este mártir. Aparece en Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas para nosotros es un libro que no tiene mucha importancia, es uno de esos libros históricos perdidos en el medio del Antiguo Testamento, pero para los judíos, según el canon, y sabemos esto, por ejemplo, de la lista del canon del Talmud, Segundo de Crónicas fue el último libro de las escrituras hebreas, de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, parece que Cristo está diciendo desde el comienzo de las escrituras hebreas hasta el final de las escrituras hebreas, la gente habéis perseguido a los profetas. Pero si Jesús está poniendo la línea en Segunda de Crónicas y no, por ejemplo, en los mártires de los macabeos, y sabemos que hubo muchos mártires en el periodo intertestamentario, Jesús entonces da por sentado que el cierre del canon no está con macabeos y con otros mártires después, sino con Segunda de Crónicas. Y eso corresponde justo al canon de los judíos y al canon de los cristianos de los primeros siglos. Entonces, sobre todo por argumentos históricos y, bueno, en este caso, bíblicos, yo creo que hemos acertado en el canon del Antiguo Testamento. Qué interesante. Mira, te cuento que la semana pasada, Chiqui y yo estuvimos entrevistando a... Bueno, fue una entrevista que de hecho yo creo que van a salir como 4 spin-offs en este podcast. Tal cual. Porque estuvimos entrevistando a un rabino mesiánico que se llama Mijael Sofer, que desde aquí saludamos. Esto es, todo se ha dicho, no sabemos si a la fecha de emitir este episodio ya hemos subido la entrevista de Mijael. Porque vamos así. Vamos así, somos como los judíos en el tiempo de los jueces, lo mismo. Cada quien hacía lo que bien le parecía, pero sí. Sí, y nuestro amigo Mijael Sofer tiene la postura y él defiende que lo contrario a lo que o sea, sería como una postura que es la opuesta a la católica, ¿no? El catolicismo incluye muchos libros que creemos que no formaban parte del canon judío. Mijael defiende que los Ketuvim, los profetas menores, los escritores, no formaban parte del canon bíblico cuando Jesús caminó por esta tierra. Tú estás afirmando lo contrario, por tanto, que realmente los Ketuvim sí formaban parte de este canon, pero no los deuterocanónicos, ¿verdad? Sí, a lo mejor no te entendí, pero él dice que el canon... ¿Qué dijo él? Él dice que el canon bíblico en tiempos de Jesús se reduce a la Torá, los profetas y Salmos. Bueno, Salmos engloba los escritos, pero sí, Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas, que engloba incluso libros que tú y yo llamamos libros históricos, pero para los judíos son libros proféticos, y los escritos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, o sea, ¿y él dice eso o él solo incluye Salmos? Él dice que los Ketuvim no formaban parte, ¿no? Que fueron Exacto, él dice que solamente los tefilim, los salmos, formarían parte del canon de Jesús, porque son él dice que serían el único texto, digamos, que también es citado por Jesús en aquel momento, explícitamente. Bueno, no sé, tendría que hablar con él, pero como he dicho, otros libros, por ejemplo, Siriac, creo que es en español, Josefo, el Talmud de Babilonia, o sea, muchas fuentes judías de esa época mencionan todos estos libros. No sé por qué él reduce el canon o excluye los escritos salvo los salmos. ¿Tú crees que puede haber algún indicio que pueda dar el más mínimo pie a tener una postura así o no? No, bueno, no lo sé. Si yo tuviera que argumentarlo, a lo mejor yo empezaría con los esenios e intentar crear espacio entre los judíos para diversos canons y luego decir, pues,
como hubo diversas listas de canons, quizá una lista solo incluye los salmos y quizá tirar por ahí, pero no sé cómo lo haría. Claro. No, es curioso, es lo que, no me quiero desviar mucho más de aquí, pero es algo que nos quedó mucho en la mente, porque lo que él defiende es que el judaísmo post-Babilonia es un judaísmo mucho más contaminado, de ahí proviene el fariseísmo ha, digamos, articulado muy mal la religión mosaica posterior, es un poco su argumentación, digamos. Bueno, es cierto que vemos cada vez más corrupción, cada vez más crisis, digamos, en el judaísmo, pero tiene que ser así porque Cristo viene en el peor momento de la historia humana. Cuando todo está oscuro es cuando entra la luz. Las cosas tienen que empeorarse hasta Cristo. Entonces, desde esa perspectiva sí, pero eso no significa que no tenían un canon o que no tenían templo o que no tenían Juan el Bautista era malo o algo. No, hubo cosas buenas también. Así que no lo sé. Tendríamos que hablar o tendría que leer su argumento o algo. Bueno, como seguro que Mijael va a volver a nuestro podcast y tú, Andrew, estás invitadísimo a que vuelvas a formar parte. Yo la verdad lo estoy disfrutando un montón. No sé, Chic, cómo lo estás viviendo tú. Yo estoy encantado de la vida. Y como suele decir mi madre, yo estoy encantado de haber nacido. O sea. Bueno, vamos a reorientar un poquito la cuestión. ¿Cómo respondemos? Esta es una pregunta que a mí me intriga particularmente, que es ¿cómo respondemos a aquellos católicos romanos que argumentan que la Iglesia de Roma es la única legítima fundada por Jesús en Pedro? Pues diría dos cosas. Número uno, ni los católicos romanos dicen eso. A partir del Vaticano II han cambiado su postura. Ahora reconocen la Iglesia del Este, es decir, los ortodoxos son una iglesia y nos reconocen a nosotros como hermanos separados y que tenemos comunidades. Ahora, eso es importante, el lenguaje, porque no dicen que los protestantes tenemos iglesias, pero sí que nos reconocen como cristianos fuera de comunión con el Papa. Entonces, eso es un cambio drástico, muy drástico, porque la postura desde el siglo XI, antes del protestantismo, la postura de Roma hacia Oriente, los ortodoxos, es si uno no está en comunión con el Papa, está anatema, ¿vale? Va al infierno, ¿vale? Y eso es lo que provocó la crisis del siglo XV, cuando hubo, en un momento, 4 papas. Sí, me acuerdo de esto. Y cada uno diciendo del otro, tú eres un antipapa y tus seguidores van al infierno. Cada uno poniendo anatemas en los otros. Entonces, es un cambio muy, muy importante. Entonces, yo diría empezar, ni los propios católicos romanos, por lo menos a nivel oficial, dicen eso. Ahora, yo he visto en el mundo de habla hispana, mucha gente infravalora o rechaza Vaticano II. Dicen que fue un concilio pastoral, que realmente no es obligatorio aceptarlo y tal. Que yo no pillo ese matiz de entre un concilio ecuménico pastoral y no pastoral y si es obligatorio. No, yo no lo sé. Pero bueno, es un concilio ecuménico y a nivel oficial, por lo menos, ni la propia Iglesia Católica lo reconoce. Número 2, yo diría que hay una confusión de términos, porque cuando un católico romano dice la Iglesia Católica Romana, habla de una institución desde fuera a nivel externo, de la jerarquía. Y nosotros diríamos que el alma de esa institución externa ha cambiado. Es decir, las creencias han cambiado a lo largo de los siglos, tal que aunque es verdad que tenga el mismo nombre, la esencia de esa institución ha cambiado con los años. Por ejemplo, probablemente, y esto no es mi opinión, bueno, por lo menos aquí tengo un libro a mi lado que se llama Desde los apóstoles hasta los obispos, el desarrollo del episcopado en la iglesia primitiva, escrito por un católico romano. Incluso él dice
que no hubo obispos en Roma hasta mediados finales del siglo II. Los católicos romanos, ellos creen Pedro, primer papa, obispo, arzobispo, papa de la iglesia desde el año 30. Y eso realmente no corresponde a la realidad. Incluso católicos romanos muy bien formados como no afirman eso. Es decir, ha producido un desarrollo, o nosotros diríamos un cambio en la esencia de lo que es la Iglesia Católica Romana. Y podemos decir lo mismo con respecto a María, con respecto a la justificación, con respecto a los sacramentos, con respecto al canon, varios temas que a nivel externo podemos decir, sí, es la Iglesia Católica Romana, pero a nivel interno, en sus creencias, en sus prácticas, ha habido un cambio muy importante. Y entonces, por eso empecé diciendo que nosotros, a nivel externo, no nos importa tanto. Lo que sí nos importa es lo interno, la fe, esperanza y amor de la Iglesia. Eso es lo que Cristo fundó. Fe, esperanza y amor. Lo que creemos, el culto y cómo vivimos. Eso es lo que Él vino para establecer en la tierra. No algo jerárquico externo, sino un cambio, algo basado en lo que creemos y cómo vivimos. Entonces, yo diría lo siguiente. Cristo fundó una sola iglesia, que es la Iglesia Católica, que no corresponde exactamente con la Iglesia Católica Romana. Corresponde en parte en la medida en la que la Iglesia Católica Romana sigue la fe, esperanza y amor de Cristo. Es la Iglesia Católica, pero en la medida en que no, pues no es la Iglesia Católica. Entonces yo haría esa distinción entre Iglesia Católica e Iglesia Católica Romana. Claro, y además, si me lo permites, yo siempre me viene a la mente lo que decía Juan el Bautista a los fariseos, ¿no? Decía, no digáis, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, ¿no? O sea, incluso si el argumento histórico tuviese sentido, que Jesús instaura a Pedro en el papado y entonces hay una continuidad histórica entre Jesús y la Iglesia Católico-Romana, eso no quiere decir que por más que ellos se aparten de la fe evangélica, en el sentido de lo narrado en los evangelios, no en cuanto a nuestra fe como evangélicos, sino que si la Iglesia Católica Romana se aparta del mensaje de Jesús, no por esa unción que Jesús hace sobre Pedro, ellos están legitimados a ultranza, ¿no? Dios ha demostrado una y otra vez que puede levantar iglesia sobre el magisterio de Pedro, sobre las enseñanzas de Pedro, sobre el liderazgo inicial de Pedro, de cualquier colectivo que quiera acercarse a Dios, ¿no? O sea, al fin y al cabo, Jesús no vino a instaurar una institución, y menos después de haberse pasado todos sus años de ministerio quejándose de las instituciones. Pues sí, y no es que estemos en contra de las instituciones, pero, por ejemplo, mencionando la Biblia, si pensamos en Jeremías, ¿no? Jeremías estaba solo en contra del rey, de los sacerdotes, de profetas, y yo puedo imaginar los argumentos, los sacerdotes y profetas diciendo, mira, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios estableció su templo, nosotros estamos aquí en el templo, nosotros somos profetas y mira, el rey nos apoya. ¿Tú quién eres? Jeremías, eso es lo interesante, la gente, tenemos que entender esto. Jeremías no dijo, vale, pues está corrupto, yo voy a construir mi propio templo, yo voy a coronar mi propio rey, yo voy a empezar algo desde cero. No fue eso. Él quería renovar el pueblo de Dios desde dentro. Lo que pasa es que ellos rechazaron a Jeremías y evidentemente fueron condenados por eso, pero es lo que quería hacer Martín Lutero. Martín Lutero no dijo, la institución está corrupta, entonces yo voy a empezar algo desde cero. Él dijo, yo quiero renovar la iglesia visible o la iglesia desde dentro. Y ellos no querían eso. Entonces, por eso decimos, no nos importa tanto la parte institucional o visible. Lo que nos importa es la fe, esperanza y amor. Igual que con Jeremías o Isaías 1, ¿no? Odio vuestros sacrificios, odio vuestros ayunos, ¿no? Esas son cosas externas, ¿no? ¿Qué quiero? Justicia,
es lo que dice Dios. Entonces, si tenemos que elegir, por decirlo así, entre lo institucional y lo invisible, ¿no? Fe y amor, perdóname por decirlo otra vez, pero eso es lo más importante porque Dios dice que es más importante. También, volviendo en este mismo tema, o sea, te quiero decir, creo que es muy precipitado por parte de la iglesia, de la institución romana, vamos a decirlo así, sacar las conclusiones que saca en cuanto a toda la jerarquía que depende de ese papado de Pedro, porque yo en el libro de Hechos no observo por ningún sitio el hecho de que de ahí se deriven obispos y de que haya toda una cadena de mando tan férrea y rígida que después ellos sí implementan al punto de convertirse ya no solamente en una institución religiosa, sino en una institución política a todos los efectos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, nos quedan muy poquitas preguntas, aunque yo definitivamente estoy gozando mucho de esta entrevista, pero... Yo te dije que te ibas a pasar bien, no es por nada. Sí, yo lo sabía, y no porque me lo digas tú, porque me lo dijo mi madre, y mi madre es sabia en estas cosas. Así. Lo que yo digo no te vale, ¿no? Vale. Lo que tú dices no me vale, más que lo que dice mi madre. Eso sí. No, es broma, tío. Siempre aciertas con las entrevistas, Chic. Pero me gustaría que nos explicaras brevemente en qué consiste el concepto de católico reformado. Vale, pues con ese término, bueno, el trasfondo de ese término, bueno, hay un par de trasfondos. Número uno, históricamente, cuando leemos Lutero, Calvino y los reformadores españoles, Reina, Valera, Del Corro y otros, ellos se llamaron católicos. Ellos se veían como los verdaderos católicos. Entonces, el debate en el siglo XVI fue quiénes son los verdaderos católicos. Y los protestantes dijeron nosotros. Y mira, Biblia y tradición. O sea, nosotros estamos más de acuerdo con ellos que vosotros. Los verdaderos innovadores son los católicos romanos. Ellos han ido cambiando las cosas. Entonces, históricamente es lo que nos llamamos. Pero número dos, desde una perspectiva apologética, por lo menos yo nací en Estados Unidos, entonces yo conozco el mundo de habla inglesa probablemente mejor que el mundo de habla española, pero en el mundo de habla hispana, poder llamar a alguien luterano, evangélico o algo, eso ya para la conversación. Nosotros somos católicos y vosotros no, y por tanto nosotros hemos acertado y vosotros sois herejes. Y por el título. Entonces, y yo niego eso. O sea, yo soy católico. Si tú dices tú eres católico, yo también soy católico. Yo tengo el mismo derecho por nuestra fe, esperanza y amor de llamarme católico que tú. Entonces, desde una perspectiva apologética, obligar a los demás, decir, pues estoy hablando con un católico reformado y no con un protestante o evangélico, que yo no rechazo esos términos, pero también yo soy católico reformado. Y por eso no digo católico, sino católico romano cuando me refiero a ellos, porque no es que ellos sean los únicos católicos o los únicos que tengan derecho para llamarse católico. Yo también tengo el derecho de llamarme católico. Pero católico reformado significa que nosotros también somos los herederos de los primeros 15 siglos de la historia de la Iglesia, pero que esa herencia ha sido reformada por la palabra de Dios. Es decir, nosotros no cortamos y pegamos los primeros 15 siglos de la Iglesia, filtramos todo eso por las Escrituras. Y lo que sale es lo que llamamos el protestantismo, que es la fe católica de siempre, pero con estos énfasis en lo que llamamos las 5 solas, ¿no? Y básicamente las 5 solas tienen el enfoque en la salvación y en la liturgia, ¿no? Que nosotros no somos salvos por nuestras obras, nosotros rechazamos purgatorio, indulgencias, María no nos salva, los santos no nos salva, solo fe, solo en Cristo, solo por la gracia de Dios es lo que nos salva. Y en nuestro culto el centro de nuestro culto no es María, los santos, no debería ser nosotros, que es algo que me preocupa en muchas iglesias evangélicas, que el enfoque es cada vez más en nosotros, pero Dios, solo a Él sea la gloria.
Amén. Y al final, lo que engloba un poco todo es que la autoridad final en la iglesia para nuestra fe y práctica es la Biblia. Entonces, eso es, si queremos ser muy prácticos, ¿qué queremos decir con la parte reformado, de católico reformado? Nos referimos a las 5 solas. Bueno, me parece una nomenclatura brillante. Te agradezco que nos la presentes y ojalá que se acuñe un poco más, ¿verdad? O sea, ojalá que empecemos a acuñarla dentro de nuestros entornos. Y me quedan para hacerte 2 preguntas, que son 2 preguntas que hacemos siempre a todos los invitados. La primera es, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, quizá empezar a decir, gracias por la pregunta, pero ¿quién es Jesús? Jesús es Dios hecho carne, que murió por nuestros pecados, que conquistó la muerte, que nos enseñó el camino de amor, y que es nuestro juez y salvador. Y Jesús es Dios, es quien nos creó, es quien nos redimió y es quien nos da nueva vida. Amén. Y una última pregunta, es un poco tricky, ¿ok? Pero no puedes decir Jesús, ¿vale? No puedes decir Jesús. Prohibido. Pero la pregunta es, porque si no todos diríamos Jesús, Claro. ¿con qué 3 personajes de la Biblia pasarías 1 hora, 1 día y 1 semana? De la Biblia, 1 hora con Adán para escuchar de su experiencia del mundo antes del pecado. 1 día con Moisés, supongo, para aprender de él sobre el pacto. Y 1 semana con Juan. Y solo hablando de Juan 1, 4, 7 al 11. Donde habla del amor trinitario encarnado en la cruz y aplicado a nosotros, que es la esencia de todo. Y nos quedaríamos cortos con esa semana, seguro. Tal cual. Oye, Andrew, muchísimas gracias. Se nos han quedado temitas ahí por profundizar un poquito más. Seguro que podemos hablar, si te apetece, en una segunda ocasión acerca de los sacramentos, acerca de un montón de cosas que tú también hablas en tu libro. Pero bueno, decirte que estamos encantados de haberte tenido. Creo que ha sido una conversación súper esclarecedora y de verdad, muchas gracias por lo que haces, por tu labor, por tu rigor académico y, por supuesto, por aceptar esta entrevista, que ha sido un gustazo por nuestra parte, de verdad. Sí, y para mí fue un gusto también, y viva la Reforma Española. Amén, ¡Viva! Amén. Pues muchas gracias también a Chic por acompañarnos un día más. Estás en tu casa. A mí me tienes prácticamente de default, o sea, ¿qué quieres que te diga? Absolutamente. Y a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos. Deja un like, suscríbete a nuestro canal, considera formar parte de nuestro Patreon. Seguro que te lo vas a pasar muy bien allí dentro y nos vemos la semana que viene con más.